La sombra de una predicción ancestral se cierne sobre la historia, un eco que resuena desde las profundidades del tiempo. Hoy, nos aventuraremos a desentrañar un enigma milenario, la profecía del octavo Papa. ¿Qué verdades se ocultan tras este presagio que ha fascinado a eruditos y devotos a lo largo de las épocas? Para comprender su magnitud, viajaremos a sus raíces. Esta profecía se entrelaza con la historia de la Iglesia Católica, sus intrigas palaciegas, sus dogmas inquebrantables y sus secretos más celosamente guardados. Un relato forjado con fe y temor, esperanza y desolación. La profecía del octavo Papa no es una mera adivinación, sino un espejo que refleja nuestros propios temores, nuestras ansiedades más profundas. Se le relaciona con la figura del Anticristo, con el Apocalipsis, con el final de los tiempos. Pero, ¿son acaso interpretaciones certeras? Esta predicción se nutre de diversas fuentes: manuscritos vetustos, textos bíblicos canónicos y apócrifos, leyendas orales transmitidas de generación en generación. ¿Qué grado de autenticidad poseen estos documentos? ¿Podemos confiar en su veracidad? Analizaremos su contenido, revelaremos sus enigmas y distinguiremos la realidad de la ficción. A lo largo de la historia, la profecía del octavo Papa ha sido asociada a incontables figuras: papas polémicos, líderes políticos déspotas e incluso a personajes misteriosos que han desafiado el orden establecido. ¿A qué se deben estas asociaciones? ¿Qué características comparten estos individuos que los convierten en posibles candidatos para cumplir la profecía? Pero, más allá de las figuras del pasado, la profecía del octavo Papa nos desafía en el presente. El mundo afronta retos globales sin precedentes: guerras, hambrunas, desastres naturales, fracturas sociales. ¿Existe una conexión entre estos acontecimientos y la profecía? ¿Podría ser que estemos viviendo el tiempo vaticinado? Acompáñennos en esta odisea a través del tiempo y del misterio. Descubriremos los secretos de la profecía del octavo Papa, exploraremos sus múltiples interpretaciones y analizaremos su relevancia en el mundo actual. Prepárense para poner en duda sus certezas y para confrontar la posibilidad de que el futuro ya esté escrito. Pero, ¿cómo se relaciona esta profecía con el mundo que nos rodea? Mientras la sombra del enigma papal se alarga, observamos con inquietud otro fenómeno que sacude los cimientos de la sociedad: la ascensión de líderes autoritarios y el despertar del populismo. En cada rincón del planeta, figuras carismáticas, pero a menudo peligrosas, emergen con promesas de soluciones rápidas y un retorno a la grandeza perdida. Analicemos sus estrategias: la manipulación de la verdad, la explotación del miedo y la promesa de un futuro utópico solo alcanzable bajo su mando. ¿Cómo logran estos líderes cautivar a las masas? ¿Qué vacíos llenan en el corazón de la sociedad? El populismo, ese fuego que inflama las pasiones y divide a las naciones, es a menudo el combustible de estos regímenes. El apelo a las emociones, la simplificación de problemas complejos y la creación de un nosotros contra ellos son herramientas comunes en su arsenal. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta polarización? ¿Cómo afecta a la cohesión social y al debate público? En esta era de la información, la verdad se ha vuelto un bien escaso y manipulable. La prensa, otrora baluarte de la libertad y la objetividad, se enfrenta a la desconfianza y al ataque constante. Las redes sociales, un espacio que prometía la democratización del conocimiento, se han convertido en caldo de cultivo para la desinformación, las fake news y las cámaras de eco, donde las ideas se refuerzan sin confrontar la realidad. ¿Qué papel juegan estos medios en la ascensión de líderes autoritarios? ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación? El auge del autoritarismo no es solo un problema político, sino una amenaza para los derechos humanos, la democracia y la paz mundial. La supresión de la libertad de expresión, la persecución de opositores, la erosión de las instituciones y el desprecio por el derecho internacional son síntomas de una enfermedad que se propaga rápidamente. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos a nuestra disposición? ¿Cómo podemos proteger los valores que nos definen como sociedad? Desde los regímenes que restringen las libertades individuales hasta las democracias que se deslizan hacia el autoritarismo, los ejemplos son numerosos y alarmantes. Analicemos las políticas, los discursos y las acciones de estos líderes. Descifremos su mensaje y comprendamos su impacto en la vida de millones de personas. La historia nos enseña que la complacencia y la indiferencia son las mejores aliadas del autoritarismo. No podemos permitirnos cerrar los ojos ante esta amenaza.
Debemos estar vigilantes, defender la verdad y proteger los valores democráticos que nos permiten vivir en libertad. La profecía del octavo Papa y el auge del autoritarismo son dos caras de una misma moneda, la incertidumbre del futuro y la necesidad de luchar por un mundo mejor. Pero la ascensión de líderes autoritarios y el despertar del populismo no son fenómenos que surgen de la nada. Se alimentan de un caldo de cultivo de desconfianza, miedo y, sobre todo, desinformación. Entramos ahora en la era de la manipulación de la verdad y la polarización. En este mundo interconectado, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, que deberían ser fuentes de información confiable, se han convertido en campos de batalla donde se libra una guerra por la narrativa. Técnicas sofisticadas, algoritmos opacos y ejércitos de trolls se combinan para distorsionar la realidad y moldear la opinión pública. ¿Cómo distinguimos la verdad de la mentira en este laberinto digital? ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación? Hemos entrado en la era de la posverdad, donde los hechos objetivos tienen menos influencia que las emociones, las creencias personales y los prejuicios. En este contexto, la apelación a las emociones se convierte en una herramienta poderosa para influir en las decisiones y las acciones de las personas. Pero, ¿cuál es el costo de esta relativización de la verdad? ¿Cómo afecta a la confianza en las instituciones y al debate público? La polarización política y social ha alcanzado niveles alarmantes. Las diferencias de opinión, que deberían ser una fuente de enriquecimiento y debate, se han convertido en trincheras donde se libran batallas ideológicas. La tolerancia, la empatía y la capacidad de diálogo se erosionan, dejando paso a la hostilidad y la intransigencia. ¿Cómo podemos superar esta división? ¿Cómo podemos reconstruir puentes de entendimiento y colaboración? Las fake news, los deepfakes y las teorías de la conspiración se han convertido en armas poderosas en la guerra por la información. Estas herramientas, diseñadas para engañar y confundir, se propagan rápidamente a través de las redes sociales, alimentando la desconfianza y radicalizando las opiniones. ¿Cómo podemos combatir esta plaga digital? ¿Cómo podemos fomentar el pensamiento crítico y la verificación de la información? Desde campañas de desinformación que niegan el cambio climático hasta noticias falsas que incitan al odio y la violencia, los ejemplos de manipulación de la verdad y polarización son abundantes y preocupantes. Analicemos los efectos de estos fenómenos en la sociedad y la política. Examinemos cómo erosionan la confianza, polarizan las opiniones y amenazan la estabilidad social. En este contexto, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y una actitud responsable ante la información que consumimos y compartimos. Debemos cuestionar las fuentes, verificar los hechos y resistir la tentación de caer en la trampa de la desinformación. Solo así podremos proteger la verdad, defender la democracia y construir un futuro más justo y equitativo. La era de la desinformación nos exige estar más alerta y comprometidos que nunca. La verdad está en juego, y la responsabilidad es de todos. En las sombras de la historia, en las páginas de la profecía y en los rincones oscuros de la psique humana, acecha una figura que ha fascinado y aterrorizado a generaciones: el Anticristo. ¿Quién está detrás de la máscara? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es su papel en el gran drama del Apocalipsis? Nos adentraremos en un análisis detallado de esta figura enigmática, explorando sus características, sus objetivos y su lugar en las diferentes interpretaciones religiosas y mitológicas. No buscaremos respuestas definitivas, sino que examinaremos las posibilidades, invitando al espectador a cuestionar sus propias creencias y a explorar los misterios que rodean al Anticristo. A lo largo de los siglos, han surgido numerosas teorías sobre la identidad del Anticristo. Desde emperadores romanos hasta líderes políticos contemporáneos, pasando por figuras religiosas controvertidas, muchos han sido señalados como posibles encarnaciones del mal. Presentaremos las principales teorías, examinando las figuras históricas y contemporáneas que han sido asociadas con esta figura, con la cautela y el rigor que el tema merece. Pero, ¿cuáles son las evidencias que respaldan estas teorías? ¿Son argumentos sólidos o meras especulaciones? Analizaremos la validez y la plausibilidad de los argumentos utilizados para identificar al Anticristo, examinando las fuentes históricas, las profecías bíblicas y los análisis simbólicos. No afirmaremos ni negaremos ninguna teoría, sino que ofreceremos una perspectiva crítica y objetiva. Más allá de su identidad, el Anticristo representa un conjunto de fuerzas oscuras que amenazan con socavar la verdad, la justicia y la paz. Examinaremos su papel en la manipulación de la verdad,
en la ascensión del autoritarismo y en la polarización social, considerando su posible influencia sobre los eventos globales. ¿Es el anticristo un simple individuo o un símbolo de las tendencias más oscuras de la humanidad? Existen diferentes perspectivas sobre la naturaleza del anticristo. Algunos lo ven como un líder político carismático y despiadado, capaz de manipular a las masas y de instaurar un régimen de terror. Otros lo consideran un sistema ideológico perverso, basado en la mentira, el odio y la opresión. Y otros, finalmente, lo interpretan como una fuerza espiritual maligna que busca corromper el alma humana y alejarla de Dios. Exploraremos estas diferentes perspectivas, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su manifestación en el mundo. Este viaje a través de las sombras del anticristo no busca asustar ni adoctrinar, sino iluminar y despertar la curiosidad. Queremos invitar al espectador a cuestionar sus propias creencias, a explorar las diferentes posibilidades y a desarrollar un pensamiento crítico que le permita discernir la verdad de la mentira en un mundo cada vez más complejo y confuso. La figura del anticristo es un espejo que refleja nuestras propias sombras, y al mirarla de frente, podemos aprender algo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Hemos explorado las sombras, analizado los perfiles y contemplado las diversas interpretaciones sobre la figura del anticristo. Ahora, nos adentraremos en el corazón de las evidencias y las teorías que sustentan, o contradicen, las principales hipótesis sobre su identidad. No nos conformaremos con la superficie, excavaremos en la historia, en la Biblia y en las profecías, buscando patrones y conexiones que nos permitan comprender mejor este enigma. Pero antes de sumergirnos en las teorías específicas, debemos comprender un concepto clave, la regla de las 7 sellos. Esta idea, arraigada en el libro del Apocalipsis, describe una secuencia de eventos catastróficos que, según la tradición cristiana, marcarán el fin de los tiempos. Cada sello roto libera una nueva plaga, una nueva tribulación que azota a la humanidad. Guerras, hambrunas, pestes, desastres naturales, todos ellos son parte de este sombrío panorama profético. La ruptura de los sellos se interpreta como una señal del inminente advenimiento del anticristo y del juicio final. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta regla de las 7 sellos con la profecía del octavo papa, una teoría recurrente en relación con el anticristo? Según esta profecía, el octavo papa, después de un punto de referencia específico, marcará el inicio de una era de gran tribulación, culminando con la aparición del anticristo y la destrucción de Roma. La conexión reside en la idea de que la sucesión papal y los eventos descritos en la regla de los 7 sellos están intrínsecamente ligados. Algunos creen que cada papa representa una etapa en la apertura de los sellos, mientras que otros ven una relación más simbólica. La interpretación de estas profecías y la regla de los 7 sellos es un tema de debate constante entre estudiosos y especialistas. Algunos adoptan una visión literal, creyendo que los eventos descritos se desarrollarán tal como están escritos. Otros, en cambio, prefieren una interpretación más alegórica, considerando que las profecías son símbolos de las luchas espirituales y morales que enfrenta la humanidad. Analizaremos los argumentos y las conclusiones de diferentes expertos, presentando las diversas perspectivas de manera clara y objetiva. En un mundo marcado por la incertidumbre, la pandemia, las guerras y las crisis económicas, es natural preguntarse si estos eventos están relacionados con las profecías del Apocalipsis y la regla de los 7 sellos. ¿Son estas calamidades señales del inminente advenimiento del anticristo? Algunos creen que sí, señalando las similitudes entre los eventos actuales y las descripciones bíblicas. Otros, en cambio, argumentan que estas interpretaciones son alarmistas y que la historia siempre ha estado marcada por conflictos y desastres. Ante este panorama incierto, es crucial considerar diferentes escenarios sobre el futuro del mundo. ¿Es posible que la profecía se cumpla y que el apocalipsis esté cerca? ¿O la humanidad tiene la capacidad de cambiar su rumbo y evitar la catástrofe? Presentaremos diferentes escenarios, basados en las diversas interpretaciones de la profecía y en las tendencias actuales, invitando al espectador a reflexionar sobre las posibilidades y a formar su propia opinión. El objetivo de este análisis no es infundir miedo o promover el fatalismo, sino fomentar el pensamiento crítico y la comprensión de las complejidades del mundo. La figura del anticristo y las profecías del Apocalipsis son temas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Al explorarlos con seriedad y responsabilidad, podemos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras esperanzas y nuestros temores y sobre el futuro que queremos construir.
En un mundo donde la información circula a velocidad de luz, la manipulación y la desinformación pueden ser efectivas herramientas para influir en nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, hay formas de protegernos de estas tácticas y mantener nuestra autonomía mental y emocional. Para empezar, debemos desarrollar un pensamiento crítico sólido que impida que nos engullemos en un mar de información confusa. Esto significa cuestionar nuestra propia credulidad y no aceptar las cosas a ciegas. El ceticismo saludable es un amigo valioso en este sentido, ya que nos permite analizar la información que consumimos y evaluar su credibilidad. Ahora bien, para identificar noticias falsas, deepfakes y teorías de la conspiración, debemos ser cuidadosos. Verificar la fuente de la información es un paso crucial, ya que muchas veces las noticias falsas provienen de sitios o individuos desconocidos o con motivaciones cuestionables. Analizar el contenido de la información también es importante, buscando señales de inconsistencias o contradicciones. Y si estamos en duda, siempre podemos consultar a especialistas o a fuentes confiables que estén dispuestas a proporcionar información precisa. La educación mediática y la alfabetización digital son habilidades fundamentales para navegar con seguridad en el mundo de la información. Al aprender a evaluar críticamente la información que consumimos, podemos desarrollar habilidades de comunicación más efectivas para expresar nuestras opiniones y defender nuestros puntos de vista de manera informada. Las redes sociales y las plataformas de Internet han cambiado la forma en que interactuamos y compartimos información. Sin embargo, también han creado un ambiente propicio para la desinformación y la polarización. Pero hay formas de usar estas herramientas de manera consciente y responsable. Por ejemplo, podremos evitar espacios de debate online que promuevan la violencia verbal o la intolerancia, y nos comprometeremos a compartir solo información verificada por fuentes confiables. Para fortalecer nuestra resiliencia mental y emocional, también debemos practicar la meditación y cultivar relaciones saludables. Al equilibrar nuestro consumo de información con actividades que promuevan la calma y la reflexión, podemos mantener nuestra integridad emocional y resistir mejor a la manipulación y la desinformación. Si aplicamos estas estrategias inteligentes y proactivas, podemos protegernos de la manipulación y promover un mundo más justo e informado. No debemos dejar que la desinformación nos intimide. En su lugar, debemos tomar el control de nuestra autonomía mental y emocional y cultivar una comunidad más consciente y comprometida con la verdad. ¿Están preparados para dar el primer paso hacia un futuro más inteligente? Podemos hacerlo. Comencemos. Hemos recorrido un camino juntos, explorando la profecía del octavo Papa, la alarmante ascensión de líderes autoritarios, la manipulación insidiosa de la verdad y la inquietante identidad del anticristo. Ahora llegamos a un punto crucial, el despertar de la conciencia. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Un llamado a la acción para que cada uno de nosotros desarrolle su pensamiento crítico, cuestione la información que recibe y se convierta en un faro de luz en la lucha contra la oscuridad de la ignorancia, la manipulación y el autoritarismo. La tarea que tenemos por delante no es sencilla, pero no estamos solos. La unión, la solidaridad y el trabajo conjunto son las herramientas que nos permitirán construir un futuro mejor, un futuro basado en la justicia, la libertad y la paz. Es crucial que no subestimemos el poder de la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, debemos aferrarnos a la creencia de que el cambio es posible. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento consciente contribuye a la construcción de un mundo más justo y sostenible. Así que, les invito a creer en su poder. Únanse a la lucha por la luz y la verdad. Trabajemos juntos para crear un futuro donde la conciencia, la compasión y la justicia prevalezcan. El futuro está en nuestras manos. Atrévete a cambiarlo.